A ver, pongámonos en situación. Se pierden los ahorros de toda una vida. 115.000 euros. Al ir a reclamar al banco, la respuesta es algo así como: oye, lo siento, nosotros solo compramos el local y los ordenadores. Los problemas de antes no son cosa nuestra. Pues bien, esto es tal cual lo que le pasó a un inversor. Y el resultado fue una batalla legal increíble que vamos a desgranar ahora mismo. Esta es la cifra que está en el centro de todo. 115.000 euros. Es la cantidad que una persona invirtió allá por 2006 en unos bonos, los AISA Fergo, que le vendió un banco llamado BankPyme. ¿Qué pasó? Pues que poco después el valor de esos bonos se fue a pique y la inversión se esfumó. Y aquí es donde la historia da un vuelco de guión, pero de los buenos. En un primer momento, el juzgado le da la razón al banco que vino después, a CaixaBank, y dice que no es responsable. Pero el inversor no se rinde, recurre, y la Audiencia Provincial de Madrid le da la vuelta a la tortilla por completo. CaixaBank sí que es responsable. Lo que nos deja con la pregunta del millón, la clave de todo este análisis. ¿Cómo es posible que con los mismos hechos sobre la mesa, un juez diga blanco y otro diga negro? Venga, vamos a meternos de lleno en el caso para entenderlo. Para empezar a entenderlo, hay que ver qué decía CaixaBank. Su argumento principal era en el fondo muy simple. Nosotros compramos el negocio de BankPyme, sí, pero no sus problemas del pasado. Y para demostrarlo, se agarraban a esta cláusula del contrato de compra de 2011. A ver, parece bastante clara, ¿no? Dice que el comprador, o sea, CaixaBank, no asumirá pasivos contingentes, como reclamaciones contractuales, que vengan de la actividad pasada del vendedor, blanco y en botella o no. El concepto legal que usaron se llama falta de legitimación pasiva. Es un palabra técnico que, para que nos entendamos, significa: oiga, que se ha equivocado de ventanilla. A mí no me tiene que demandar, tendría que haber demandado al banco original, a BankPyme. Y bueno, el primer juez les dio la razón, pero el Tribunal de Apelación vio las cosas de una forma muy distinta. Lo que hizo el Tribunal de Apelación fue destapar lo que podríamos llamar la historia de las dos fusiones. Por un lado estaba lo que decían los contratos privados entre bancos y por otro una historia muy diferente, que fue la que se le contó a todo el mundo, clientes incluidos. Y aquí es donde la percepción pública entra en juego, y es crucial. La prensa en su día informó de que CaixaBank había llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad de su actual negocio bancario. La palabra clave aquí es esa: totalidad. No se hablaba de comprar 4 cosas, se hablaba de una absorción completa. Y lo más importante, ninguno de los dos bancos salió a desmentirlo. Pero ojo, que la cosa no venía solo de la prensa. Es que el propio Boletín Oficial del Estado, el BOE, publicó una comunicación de CaixaBank en la que se anunciaba textualmente la fusión por absorción por CaixaBank. Así que, a ojos del Estado y del público en general, esto era una fusión en toda regla. Pero la prueba definitiva, la prueba del algodón, por así decirlo, fueron las propias cartas que CaixaBank mandó a los antiguos clientes de BankPyme. Hablaban de la fase final del proceso de incorporación a nuestra entidad. Usaron palabras como incorporación, integración, vamos, que estaban dando a entender que eran el mismo banco, solo que con un nombre nuevo. Y aquí es donde el tribunal aplicó una doctrina legal que es clave, la teoría de los actos propios, que básicamente es el principio de no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Si te pasas meses presentándote públicamente como el sucesor de otro banco y creas esa confianza en los clientes, no puedes llegar luego a un juicio y decir que en un papelito privado firmaste justo lo contrario. Pero el tribunal no se detuvo ahí, ¿eh? Fue más allá de la imagen pública para analizar la letra pequeña, la naturaleza jurídica de la operación, y al hacerlo construyó el segundo gran pilar de su argumento. El tribunal lo dejó claro. Esto no fue una simple compra-venta de activos, no fue como comprar mesas y ordenadores. Fue, y esto es fundamental, una cesión de contratos. ¿Qué significa esto? Pues que CaixaBank no solo se quedó con la lista de clientes, se puso legalmente en los zapatos de BankPyme. ¿Y qué implica una cesión de contratos? Pues que se transfiere la posición contractual entera, con todo. No solo se transfieren los derechos, como cobrar comisiones, sino también todas las obligaciones y, lo más importante, las posibles acciones legales que vinieran con ese contrato. El paquete completo. Así que, aquí está el quid de la cuestión. Al heredar el contrato con el cliente, CaixaBank heredó los derechos, claro, pero también las obligaciones, como el deber de informar bien. Y lo más importante para este caso, heredó la posibilidad de que ese cliente ejerciera acciones legales contra ellos. Se convirtió, de facto, en el responsable. Vale, con la responsabilidad de CaixaBank ya establecida, al inversor le quedaba un último obstáculo, y no era pequeño: la carrera contra el reloj legal, lo que se conoce como la prescripción. La pregunta era, ¿se había demandado a tiempo?
El inversor, digamos que tenía dos cartas que jugar. La primera, pedir la anulación del contrato por vicio en el consentimiento, o sea, que se equivocó al contratar porque no le informaron bien. Y la segunda, pedir la resolución del contrato por incumplimiento, es decir, que el banco no cumplió con su parte. Y claro, cada una tiene un plazo diferente. A ver cómo funcionaron los plazos aquí. La acción de anulación por error tiene un plazo de 4 años, pero la clave es ¿cuándo empieza a contar el tiempo? Pues no es cuando se firma, sino cuando el cliente se da cuenta del error. El tribunal dijo que eso fue en 2008, cuando recibió cartas sobre impagos y problemas. Como la demanda se puso en 2015, los 4 años ya habían volado. Esa vía estaba cerrada. Pero, aquí es donde el tribunal se fijó en la segunda carta. Determinó que Banpyme había incumplido, y de forma grave, su deber legal de informar al cliente de los riesgos del producto. No había pruebas de que le hubieran dado información clara, veraz, nada. Esto no era un simple error, era un incumplimiento en toda regla de sus obligaciones. Y esta diferencia es clave, porque la acción por incumplimiento de contrato tenía en ese momento un plazo muchísimo más largo, 15 años. Como el contrato se firmó en 2006 y la demanda se puso en 2015, el inversor estaba perfectamente dentro de plazo para reclamar por esta vía. Muy bien, entonces, ¿qué significa todo esto junto? ¿Por qué esta sentencia es tan relevante? Venga, vamos a atar todos los cabos y a unir las piezas del puzzle. En resumen, la cadena de razonamiento del tribunal fue esta. 1. CaixaBank se presentó ante todo el mundo como el sucesor de Banpyme. 2. Legalmente heredó la posición contractual de Banpyme, con lo bueno y con lo malo. 3. Banpyme incumplió ese contrato porque no informó bien de los riesgos. La conclusión es lógica. CaixaBank, como heredero de ese contrato incumplido, debe pagar. La sentencia, además, deja una frase que es demoledora y que revela perfectamente su espíritu. Dice que, en cualquier caso, se trata de un abuso frente a los consumidores que una entidad bancaria que se queda con todos los activos de otra se exonere de cualquier responsabilidad. Es una defensa clarísima de la protección del consumidor frente a las maniobras de las grandes empresas. Este caso, al final, nos deja con una pregunta fundamental, que va mucho más allá de este juzgado. Cuando una empresa compra a otra, ¿quién acaba pagando el precio de los errores del pasado? Esta sentencia sugiere que la responsabilidad no es algo que se pueda dejar atrás sin más en una cláusula de un contrato,